¿Para qué sirve hacer un diagnóstico? Para identificar la presencia de huevos, Exactamente, para poder llegar a un diagnóstico, porque ¿qué pasa con todos los que son parásitos gastrointestinales? Por eso necesitamos hacer cosas. Los signos no nos orientan a que puede ser una enfermedad infecciosa de bacteriana, de bacteriana, o puede ser un parásito. Entonces yo necesito llegar. Los tratamientos que tengo que aplicar son totalmente distintos y el manejo que tengo que hacer es totalmente distinto también, igual que la prevención. Entonces, para aproximarme al diagnóstico, existen técnicas coproparasitológicas para ver si, lo más rápido que puedo descartar es casualmente una enfermedad parasitaria. En pequeños animales es casi inmediato, porque yo tengo ahí el microscopio y digo, o tiene o no tiene parásitos. No me queda otra, no necesito contar huevos. Yo utilizo técnicas que son cualitativas. ¿Está o no está la forma parasitaria? Acuérdense que cuando nosotros hagamos de forma parasitaria o elementos parasitarios, estamos hablando de qué? De adulto, de huevo, que son formas evolutivas, de huevo, o una larva, o una forma, o un trofozoito, o un quiste. Bien. En grandes animales o en animales de producción, o sea, en animales estabulados y en mascotas, utilizo técnicas cualitativas. ¿Está o no está? No me importa la cantidad, no tiene que tener. ¿Ah? Ahora, en producción, sistemas productivos extensivos, sobre todo, necesito saber qué cantidad de huevos tiene por gramo de materia fecal. Porque ellos sí tienen que tener un grado de parasitación, digamos, tienen que tener una parasitiasis. Si pasan de cierta carga, sobre todo si yo tengo signos clínicos, ahí es que aplico las desparasitaciones o veo el manejo, cómo voy a hacer para no sobrecargar esa carga. Porque ahí sí voy a pasar a tener una parasitosis, una enfermedad clínica. Porque la infección no tiene que mantener cierta capacidad. Entonces ahí utilizo otro tipo de técnicas que son las técnicas cuantitativas. Bien. Además, las técnicas coproparasitológicas se dividen, digamos, en dos, sobre todo las cualitativas, o técnicas directas o técnicas indirectas. Las técnicas directas, para mí ya está resuelto. ¿Cuál? Para ser resistente. Claro, tiene que tener una cierta cantidad de bichitos para que el animal, la vaca, el caballo, lo que sea, por el sistema inmune te genere anticuerpos. Necesitas una pequeña carga. Porque necesitas una pequeña carga, o bueno, una tabulada, para que te genere anticuerpos el animal y sea resistente. Sí, la participación. Bueno, dentro de las técnicas coproparasitológicas, aparte de cualitativas, cuantitativas, ¿sí? Tenemos las técnicas directas, sobre todo las cualitativas. Tenemos directas y
técnicas indirectas. Las técnicas directas, dentro de la directa tenemos la directa simple. Si ustedes trabajan en una veterinaria o han llevado su perro a su veterinaria, es la que utilizamos con la materia fecal del termómetro. Es una técnica que tiene poca sensibilidad y lo único que nos dice es qué es lo que nos sirve de esa, solamente el diagnóstico positivo. ¿Sí? Si el diagnóstico es negativo, no quiere decir que el animal no esté parasitado. ¿Por qué? Porque la muestra que tenemos es tan poquita cantidad que nos puede dar un falso negativo. ¿Ah? Si es positiva, existe. Veo un huevo, suficiente. No me importa la cantidad de huevos, por eso estamos dentro de las técnicas cualitativas. Disculpa, ¿no es el comentario que era de o lo estaba? Y hay otro que era Al lado. ¿En foto? Si querés, traerlo a ese que encima es el grandote. Hace mucho que están. Sí, sí. Cualquier cosa. Entonces tenemos. Bueno, es tan poquita la cantidad de materia fecal que me puede dar un falso negativo. Entonces, si es positivo, o sea, el diagnóstico positivo tiene valor diagnóstico. El diagnóstico negativo no tiene valor diagnóstico. ¿Sí? Esa es una de las técnicas directas. Y la otra técnica directa es la técnica de Graham o de la Sintes-Koch. Es muy específica. Se utiliza para Oxyuris, por ejemplo, y para algunos estos. ¿Cómo es la técnica? La técnica es, generalmente se hace a la mañana temprano, porque la característica de los Oxyuris es que la hembra recta hacia el recto, hacia el ano del caballo, de la yegua, del equino, y coloca sus huevos alrededor del ano. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que se utiliza esta técnica? Es a la mañana temprano, casualmente se pone sobre el ano del equino una cinta Scotch, y inmediatamente más o menos se limpia un poco la zona, se afloja la cinta, inmediatamente esa cinta va y se la mira al microscopio sobre un poro. Y ahí se detectan los fallos. Para el caso de los sexos, ¿se acuerdan que, por ejemplo, también recta y se ven los proglótides alrededor del ano? Sirve para eso, para recorrerlas. Uno generalmente las ve macroscópicamente, pero por ahí las recupera y se las. Esa es la técnica de Graham. Acuérdense, es específica para Oxyuris, pero se puede también en algunos individuos. Bien, las técnicas indirectas tienen mejor sensibilidad que la directa simple. Todas son específicas, porque yo no huevo, pero la sensibilidad se utiliza. ¿Cuál es el fundamento de las técnicas indirectas? La utilización de sustancias de enriquecimiento. Y son técnicas de flotación, de sedimentación o mixtas, flotación-sedimentación. Utilizamos sustancias de enriquecimiento. ¿Por qué? Porque necesitamos o hacer flotar los huevos o sedimentar los huevos para concentrarlos. Son técnicas de concentración. ¿Vamos? Las sustancias de enriquecimiento tienen distintos pesos específicos. Casualmente, algunas pesan más y otras pesan menos para hacer flotar o sedimentar los huevos. El fundamento de esta técnica es casualmente la diferencia entre el peso específico de la sustancia y del huevo. No, el cambio. ¿Quieres que te apague esta luz? Sí, también. ¿Todo? Chicos, ¿por qué la apagas?
No se vale. Vamos a ir de atrás y le pongo de atrás. Ya está uno, las flores que se confunda eso. ¿Estamos? Hemos visto estas técnicas. Técnica directa, método simple, que utiliza la materia fecal del modelo. ¿Sí? Y como les decía, el resultado positivo tiene valor diagnóstico. La técnica de Graham, que se utiliza para opciones en destino y de programación programación. Hasta ahí vamos, ¿verdad? Bien. Otros métodos cualitativos, entonces que habíamos visto, los técnicos indirectos, son los llamados métodos de enriquecimiento. Y se fundamentan lo que recién les decía, en las diferencias de peso específico que existen entre los quistes, el huevo, disperso en la materia fecal y las soluciones utilizadas para el cálculo. Son técnicas de concentración. ¿Sí? Quizás si en un directo veo nada de huevo o uno de huevo, cuando voy a hacer técnica, obviamente ver la cantidad. Se me van, por ejemplo, todos los que de esa muestra, se me van todos a la superficie. Y ahí sí tiene valor diagnóstico el negativo. Y no el positivo. Si es negativo, es negativo. Si es positivo, obviamente. Profe, Sí. pero en el caso de que los huevos, o sea, floten o sedimenten, sería positivo. ¿Sería así? Exactamente. Ah, sí. Aparece un huevo significa que no encontrás nada. Ah, No encontrás ninguna o sea, forma permite para- saber si hay huevo o no, pero no te dice qué huevo, digamos. No, sí. Ah, ¿sí? Sí, sabés qué tipo de huevo es a partir de lo que ves. Ajá. Por eso se llama cualitativo. Ajá. Según las características de todos los huevos, quistes, los quistes que venimos enseñando, Claro. se supone que ustedes tengan razón para identificar qué estructura parasitaria están bien. Cualitativo porque ves qué parasitas. Ajá. El resultado también va a saber apuesta a quién ve. Puede que una persona vea y ve negativo de la forma parasitaria ahí, pero también es técnico dependiente en sí la técnica. Si no sabes buscar bien el microscopio, no haces de forma correcta, no la procesas de forma correcta, si está mal la densidad de la solución, o si no tenés un buen ojo, pues, si utilizas mal la técnica, vos sabés que, por ejemplo, la técnica espacial para ver, espacial hepática es una técnica de sedimentación. Si vos tenés una técnica de explotación, obviamente te va a dar negativo, pero porque estás utilizando una técnica que no es la correcta para identificar esa estructura. ¿Entendés lo que te digo? O utilizas una técnica de sedimentación en aquellos huevos que tienen poco peso específico, que vos sabes que son de flotación, como puede ser el calcilostoma, todos los del orden estrogilidida, ahí te va a utilizar técnicas que no son de flotación, sino son de sedimentación, porque tienen cápsula de aire. Cuando hablamos de cápsula de aire, cámara de aire, no es que tengan aire, ¿no? Sino que tienen una zona en donde el blastómero o la forma embrionaria no ocupa todo el interior. Entonces son en general huevos livianos. Fasciola hepática es un huevo grande, pesado, entonces eso va a tender a sedimentar. Y tienes que hacer una técnica de sedimentación y no de flotación. ¿No? A eso es lo que se refiere. O sea, aparte de vos utilizar bien la técnica, tenés que saber identificar, y eso ya corre cada técnico, de que esto es un oquiste, estoy teniendo materia fecal de un perro y estoy viendo un oquiste de tipo apicomplexa y debe ser un oquiste de isopora. Y tengo un oquiste, tengo materia fecal de un bovino y veo un oquiste, esto debe ser de Inelia, porque no tienen isopora. Pero vos tenés que saber cómo es un oquiste, o si es un huevo, como un huevo, si es como un huevo de sexto, como un huevo de nematodo. ¿Qué características tiene?
objeto que recién hablábamos, hay distintos. Habíamos dicho técnicas de flotación. Cada técnica tiene su medio de enriquecimiento. Por ejemplo, en la técnica de Willis se utiliza el cloruro de sodio, ¿ah? Que es el más común, porque aparte es fácil de hacer tanto la técnica como la solución de enriquecimiento. La técnica de flotación retardada con lectura a 48 horas, eso se hace, por ejemplo, con una solución pesada, como puede ser la azucarada. Ya ustedes cuando vayan a ver los de trabajo práctico, los apuntes, van a ver que existen distintas soluciones, inclusive ahí creo que los marca en el aula. Las técnicas de flotación centrifugación, ¿qué es lo que hacen? En vez de tener una lectura a los 10, 15, 20 minutos, la tienen casi inmediatamente, porque utilizan la centrífuga que acelera el proceso de flotación. ¿Vamos? La técnica de FAU, que se utiliza bastante, que en realidad es una técnica de flotación flotación sedimentación, porque se juega un poco con dos tipos de sustancias. La técnica de sedimentación pura, que son las técnicas de Lillian-Swanson, que son casualmente para huevos pesados, como sería el de la evasión hepática. Y la técnica de Teucher, donde también muchas veces combinan sedimentación-flotación. El diagnóstico de criptopolino es muy específico. Es un oquiste que tiene la característica de ser ácido alcohol resistente. Entonces, y son muy chiquititos, que muchas veces uno no los recupera por ninguna de estas técnicas coproparasitológicas con sustancias de enriquecimiento. Entonces se hace una técnica de tinción. Si ustedes, no sé si se acuerdan de esta técnica, ¿en dónde la han visto? En microbiología, exactamente. Entonces se tienen de rojito. Esa es una técnica específica para eso. Si yo estoy sospechando de criptoporino, no hago ninguna de estas, hago esto, encendido y lo tiro. Hay algunos parásitos que tienen técnicas específicas para eso. Las que más se usan en materia fecal son las que utilizan medios de enriquecimiento. Los métodos cuantitativos que ahora la doctora les va a dar, se utilizan, habíamos dicho yo esto, contar qué cantidad, qué carga parasitaria tengo en esa materia fecal. ¿Sí? Porque los animales de producción tienen una parasitiasis, tienen una carga mínima en la cual convive con el parásito. Porque es lógico que están en un sistema donde está parásito, donde hay formas parasitarias. ¿Cuándo va a aparecer la enfermedad? Cuando se rompe ese equilibrio. Entonces yo necesito saber cantidad para ver cuándo actúa. Vuelvo atrás para ver la toma de muestra. ¿Por qué la toma de muestra es importante? Porque si yo tomo mal la muestra no voy a tener un buen diagnóstico. Esto es la clave, la toma de muestra y la revisión. Entonces vamos a hablar qué voy a tomar la muestra. ¿Para qué se usan, chicos, las especies cuantitativas? ¿Para qué especies? Para animales de producción, ¿sí? O para grandes animales. ¿Esta tú la tenés? Sí. Tenemos. Bueno, como decía la doctora Loma, nosotros en las especies de producción se considera que siempre hay una carga parasitaria mínima, tanto hablando de características minosas o de endoparásitos, como de ectoparásitos, por ejemplo, cuando hablamos de garrapatas o de todas estas zonas. Nunca tiene que ser nula la carga, ¿sí? O sea, yo necesito que los animales tengan cierto nivel de parasitosis en donde no me llegue a generar enfermedad, pero que les genere cierta inmunidad como para hacerlos resistentes, ¿verdad? El tema es cuando me aumenta mucho la carga parasitaria, que me baja la producción o me aparecen otras enfermedades, o cuando me está disminuyendo la producción por la cantidad de parásitos que tengo, ¿sí? Muchas veces le llamamos enfermedad subclínica. Entonces, el método tradicional que se usa y más corriente y de fácil acceso económico para conocer el nivel de carga parasitaria que tengo en animales de producción es el HPG, ¿sí? Que para lo cual se utiliza la técnica de MAC-MAC.
Entonces, ¿en qué consiste la técnica? Yo quiero saber de mi lote, de mi campo, de este rodeo, la cantidad de carga parasitaria que tengo y ver cómo la mantengo. También me va a servir para saber si el antiparasitario que estoy usando está haciendo efecto, está haciendo resistencia, si lo estoy aplicando bien. El tema de, bueno, la característica verminosa lo van a ver cálculo en bovino, pero, o sea, una parte, y lo mismo pasa con garrapatas, así como una parte de los parásitos que están en el animal, en donde tengo la mayor cantidad de la hablando de la garrapata o hablando de la L3 envainada famosa de los gatos, ¿sí? Bueno, entonces la técnica, no lo vamos a hacer con el laboratorio, pero les voy a resumir y está bien detallado en el aula. Para hacer la técnica, digo, yo necesito contar, entonces voy a usar una muestra de materia fecal. A la muestra de materia fecal, ¿de dónde la obtengo? ¿Por dónde sale? ¿De dónde obtengo la muestra de materia fecal? Directamente del recto, ¿sí? No del piso, porque el piso se me puede modificar, la estructura parasitaria, no sé cuánto tiempo llevó. Entonces, bolsita de polietileno, guante de látex, directamente del recto extraer la muestra. Si le va a pasar el bovino más fácil, porque la mano está acá, pero tenés que tomar la muestra de un ovino, de un caprino, y no hay. ¿Cómo hago para estimular la defecación? ¿Alguno sabe? No sé. Toco el techo del recto. Toco el techo del recto y saco una muestrita, doy vuelta el guante, la bolsa de polietileno, ¿y qué hago inmediatamente? Rótulo. Perfecto, muy bien. ¿Qué va en el rótulo? La especie de la que se extrajo. La especie principalmente, la fecha, del animal en sí. sí, si ponen la edad, también me sirve un ternerito, que es un bovino adulto, ¿sí? La técnica. El tipo de explotación, si es un ternero una guachera o es de cría, todos los datos necesarios y los datos hipotecarios también sirven. Entrego la muestra. Si van en el día al laboratorio no hace falta refrigerar, idealmente siempre una cajita de tergopol que me conserva, no hace falta con refrigerante, pero idealmente, ¿sí? Entonces, extraigo la muestra y a la solución para prepararla voy a utilizar para el bovino, voy a usar 3 gramos de materia fecal. Ahí tengo ya hablamos de la camarita mamá. Voy a usar para 60 mililitros de solución sobresaturada, que es la misma solución de Will que hablaba la doctora, sobresaturada de cloruro de sodio, voy a usar 3 gramos de materia fecal. ¿De dónde viene todo esto? De la camarita que usamos para hacer el conteo. Esta camarita se llama cámara de McMaster, pero la que hay una más actualizada, más novedosa, que se llama cámara McMaster modificada, que en vez de ser de esa forma, tiene muy parecida. A ver si me sale. Perfecto. Es una camarita que tiene 4 celdas. ¿Se ve o quiero más grande? En vez de tener estas 2, tiene 4. Tiene igual. Hacemos, ¿estamos? ¿Tienes color? No se la ve, se la dejo, no me sale. Es una camarita que tiene acá 4 celdas, ¿verdad? 1, 2, 3. Bueno, yo no soy buena dibujando, se me dijo que me ría. En estas 4 celdas, cada una de estas celditas tiene unas hileras. Así. Cada una de estas hileras entra justo en el foco de 10X del microscopio, ¿sí? Entonces, una vez que yo coloque la solución, que ya les digo que me la coloco, voy a ir haciendo la lectura en guarda griega. ¿Estamos? Y voy haciendo el conteo huevo. A la solución la voy a preparar. En el caso de los bovinos, voy a diluir 3 gramos de materia fecal en 60 mililitros de solución. Generalmente uso un mortero, diluyo primero, en el caso del bovino van a ver que es mucho más fácil que por ejemplo en un caprino, un ovino que tiene las moneditas que son duras, secas. Diluyen un poquito de solución y lo llevan a 60 mililitros en un frasco de precipitado, la filtran con un colador y una vez filtrado de ese frasco, sacan con una pipetita plástica y van a ir llenando la camarita por acá. O sea, esta camarita, no sé si la llegan a ver, el TEC tiene como una tapita. Esta tapita es la que tiene las ranuritas. Pero yo voy a ir depositando por acá, con la
pipetita voy a ir llenando con esa solución, cuidando de que no se llene de burbujas, ¿sí? Las burbujas, uno cuando lo ve por primero en el microscopio ve algo redondo y ya piensa que es un huevo y en realidad es una burbuja, lo más probable. Cuidando, se va llenando, se voy depositando y se me va llenando toda la celita. ¿Por qué no queremos que se llene burbuja? Porque estamos contando y nos saca superficie de coteo. Y me dificulta la visión. Los huevos que se cuentan tienen que estar adentro de cada. Se supone que si están acá medio al borde, los voy a descartar. ¿Sí? Entonces, ¿por qué yo hago esta dilución? Yo lo que quiero saber con esto es el resultado que yo lo leo en HPG o en OPG. Huevo por gramo de materia fecal o quiste por gramo de materia fecal. ¿Sí? Entonces, en el bovino diluyo 60 gramos de solución, 3 gramos de materia fecal en 60 gramos de solución. ¿Y qué pasa? Esta camarita en total tiene 2 mililitros, porque dentro de cada celita me entra 0,5. 0,5 por 4, en total yo acá tengo 2 mililitros de solución. ¿Estamos? Entonces yo diluyo 3 gramos de materia fecal en 60 mililitros de solución, en 2 mililitros que me van a entrar acá tienen que ser como a 1 gramo de materia fecal. Y si yo lo quiero llevar a gramos, ¿por cuánto lo voy a multiplicar? Por 10 del bovino. ¿Qué pasa en los equinos igual que en los ovinos o caprinos? Está mucho más concentrado, la materia fecal es más seca, los huevos están más concentrados, entonces se usa otra dilución distinta y por ende el factor de multiplicación va a ser por 25 para que me dé la cantidad de huevos por gramo de materia fecal. ¿Se entendió? O sea, yo hago la dilución, como les indiqué, hago el conteo total, multiplico y tengo como resultado, yo los resultados los entrego como, no sé, 50 HPG, huevo por gramo de materia fecal de este animal. ¿Está claro? Sí. ¿Alguna duda? O sea, si yo cuento 100 huevos, ¿cuánto HPG tengo? 100. No, 100 huevos. El factor de multiplicación es 10. Entonces mi resultado es 1000 HPG. Profe, ¿eso está estipulado en tablas? No sé cuánto es lo normal de... En realidad vos se supone que por ahí te pasa que no encontrás. No, bueno, pero hemos desparasitado, no le doy con el periodo de prepatresia, controla la solución. No está estipulado en tabla, pero se supone que vos mantenés, sabes qué nivel de parasitosis se maneja en tu campo. Y te pasa que de repente estas dos cabras están por nivel bajísimo y esta está altísimo, y es la que está flaca, la que tiene otra enfermedad, la que... Entran a jugar un montón de factores. Incluso, por ejemplo, se supone que en un rodeo más o menos homogéneo no importa la hora en que vos tomas la muestra. Pero si vos tenés animales medio enfermos, medio que han pasado, no comen hace no sé cuántas horas, qué sé yo, y la tomás a la primera hora de la mañana, va a estar más concentrada. Si tenés otras enfermedades, o sea, te va a aparecer una carga más alta, ¿me entendés? Pero en general se supone que lo puedes tomar a cualquier hora del día, siempre es importante tomarlo del frente. ¿Alguna duda? Si no tenés los 3 gramos de materia fecal. ¿Cómo? Si no tenés los 3 gramos de materia 3 fecal. gramos una muestra así. Generalmente una cucharadita. Y es raro que en un bovino no tengas 3 gramos. Claro. No tengas una ¿Cómo? bonita de un Claro. caballo. Poquito, 3 gramos. Realmente te llega. ¿Te acuerdas? Hicimos un práctico el año pasado, el año pasado, y les pido a los chicos que estaban en el hospital que me traigan muestra de la vaca que teníamos internada. Chicos, me he traído con una bolsa así. Así, al práctico, y encima era en un y sin nada, ¿no? Sin la nota de nada. Por supuesto que le hablé a Sole Melén y le dije, ¿qué me están mandando estos chicos? Para que los traigan, claro, no pueden hacer eso. Generalmente, ¿qué cantidad necesitas para cubrir tu palma de la mano? Es más grande que la de Y te sobra. Claro, te sobra. O sea, Ahora vamos a ver si toma quieres de muestra. El tamaño del huevo. Esa es la muestra que se necesita como mínimo. Es verdad que toman, por ahí pasan pequeños también que se traen. Bueno, pero el cifre es más o menos humano. Claro, el pequeño te pasa o te traen así, Sí. o te trae todo. Profe, en el caso de no consistente, Usa una jeringa, usa una bolsa. Yo siempre, bueno, pequeños, por ejemplo, si están en una diarrea, te doy una jeringuita para que levanten. Encontrar la vuelta. Si no es consistente,
resto van a sacar, o le tomo la muestra. Pero Nosotros lo mismo acá tocamos que nos manden una muestra significativa, sobre todo si es que o tiene o no tiene, nosotros lo mismo le hacemos. Si no tiene nada más, ¿qué? Porque sabemos que o aparece o no aparece la forma. No, pero Si me no- refiero que si es la misma cantidad de solución, o sea, no estar tan consistente, digamos. Hay un factor de corrección. Para Hay un cuando factor de son tan- corrección. sí. Cuando tenés mucha diarrea hay otro factor de corrección que no les espero de acá, estamos dando lo que es. Pero sí existe un factor de corrección de acuerdo a la consistencia normal o no de esa materia. incluso si tenés muchas muestras para analizar, ya la cámara usás 2 para una muestra, 2 para Sí. otra, y me multiplicar Y al revés. por 20, o sea, lo vas manejando. Claro. No lo quiero marear con los números porque sé que retener el número nos cuesta, pero Después, y generalmente el McMaster lo hacen en laboratorio. No lo hacen con nosotros en pequeños animales, donde si hay más, está donde está, no está contando, no necesita diluir, no necesita nada. ¿Estamos? y no te llegan tantas de bovino, te van a llegar la conservadora entera. Claro. En pequeño vos tomás la muestra por un paciente particular. Y sabes que el pequeño es un individuo. En grandes animales en producción tenés que tomar muestras de rodeo, no es de un animal individual. En grandes animales no se hace un diagnóstico del individuo, los diagnósticos son de rodeo. Por eso es que se toman muestras muchas veces, no a todos los animales, sino por ejemplo acá. Se trata de tomar la muestra del 50% de los animales, lo mínimo. Pero, ¿qué es lo que pasa? De acuerdo a lo que uno esté sospechando, por distinto grupo etario, por ejemplo. En 4 toros no le va a tomar 2, le va a tomar 4. Hay que tener un cierto criterio. Si tengo un rodeo de 100 vacas, y entonces tengo que tomar 50, pero bueno, dividamos, a ver, las que recién han parido, tomo el 50% de las que recién han parido, tomo el 50% de las que están ya secas y no de campo, o sea, ¿me entendés? Tenés que tener criterio, pero siempre los diagnósticos son de rodeos. En cabras se usa mucho que te mandan pool. O sea, te mandan un pool, o sea, sobre todo cuando son, no se justifican en campos chicos, pero en campos de producción enormes. Entonces, de este lote te mandan un pool de 10 muestras representativas. De este lote un pool, como que hacen, te mandan un pool de materia fecal y de ahí uno procesa ahí. Profe, disculpe una consulta que habían dicho que en 100 mililitros de la solución Sí. se utilizaban 3 gramos de materia fecal, pero después en la tablita decía bovino equino decía uno 60 mililitros y el otro 60, sí, 60. O sea, ¿es en 100 que se diluyen los 3 gramos de materia No, o es 60. en 60? Todo y en- es 100. No, usted dijo cuando empecé a explicar, generalmente se usa, dijiste, se usan 100 mililitros ah, y se pero usan sí. 3 gramos. No, Entonces ahí hay me quedó la duda. Es 60. Es 60. De hecho, vos diluís por un poquito y después lo llevas a 60. Ok, si La queda diluís siempre 60. con menos para que no se te... Si hay bibliografía que te dice, agita, ¿cuál es la fecal? Agita. Es más fácil diluir, lo morder un poco y luego llevarlo a 60 y lo filtras. Ok, No es 100, es 60. es 60 para los dos bovinos y equinos. 60, no, para equinos te di 50 si no me equivoco, con otro Un poquito menos. 5 menos. Ok. Si vos utilizas 100 mililitros, vas a tener que usar Más otro materia. factor de corrección. Ah, bien. Vos estás diluyendo 3 gramos en 100, no 3 gramos en 60. Claro, sería diferente el factor para Es multiplicar. más, sería, si yo serían 5 gramos en 100. Es lo mismo gramos en 100. Claro, claro. Es para orientar, no quiero marear, pero la proporción, mientras la proporción sea la misma, no pasa nada. Entiendo, perfecto. Utilizas 5 gramos en 100 o hacer. Digo, si utilizas tanta cantidad, mejor 3 en 60. ¿Cuánto tiempo dura la muestra? Ahí no tienes que procesar. Ahí ¿Vos no. decís que la muestra que para procesarla o una vez que ya la has procesado? Para procesarlo. No, la podés llevar al tema, acá en la vida, mejor a 1 o 2 días en la heladera, está Refrigerar. sí, perfecto. No más de 72 horas porque te cambian ya las formas para hacer, entonces por ahí no estás buscando huevos, ya no tenés que comprar huevos y ya tenés largos. Claro. ¿Qué es lo que se dice? Hasta 72 horas refrigerada esa muestra te puede servir. Las muestras secas o viejas no sirven para estudiar. Ya no tenés una forma evolutiva, ¿se acuerdan que iban pasando de un huevo recién emitido quizás con una L1, ya tenés un L3 que es más pesado? ¿Tá? O ya está pasado el huevo, ya te roto el huevo y está la larva. Bueno, estos son los 3 puntos claves para llegar a un buen diagnóstico. La toma y revisión de muestras, la selección del método.
de lo que estábamos hablando ahora, ¿es técnica cuantitativa o cualitativa? ¿Qué técnica cualitativa uso? La directa, y bueno, pero ¿qué valor tiene la directa? Hago una indirecta con cierta técnica de enriquecimiento, bueno, ¿cuál? ¿De flotación o sedimento? Entonces esto es importante. Y esto es lo tercero. Si yo no tengo el ojo adiestrado, como dice la doctora, yo creo primero, porque todo es huevo, o no lo identifico, porque hay algunas instituciones que son chiquitas, huevo que mide 90 micras, sí lo veo. El loquiste que mide 10 micras, es complicado. Por ejemplo, un glóbulo rojo, ¿cuánto mide? 7, 8. Es complicado decir, bueno, si esta es una estructura parasitaria o no, porque hay otras formas que las podemos confundir con una estructura parasitaria. Entonces, la destreza, y esto me lo da la práctica, el mirar. Bien. En el aspecto de revisión de muestra es importante la técnica. Así la doctora hablando, en rumiante, lo que se hace directamente tomar del recto. Generalmente uno cuando mete la mano se estimula, sino en el techo del recto mueve un poquitito hacia el dedo y eso estimula la defecación, igual que en otras especies. En los carnívoros tenemos distintas técnicas. La del termómetro, que siempre algo de materia fecal sale, pero yo solamente lo puedo usar en una técnica directa así, que no tiene valor diagnóstico, es negativo. Otra forma es tomarlo del ambiente. Yo le tengo que indicar al dueño, el dueño no sabe qué muestra va a tomar. Entonces siempre una muestra limpita, fresca, que lo más limpia, y explique lo que es más limpia posible, porque estamos hablando de materia fecal. O sea, que no esté llena de tierra, no esté llena de pasto, ¿sí? Entonces muestra más o menos limpia. Y también se puede tomar directamente del frasco a través de una sondita. No se aconseja ponerle supositorio, glicerina, nada de eso, porque me va a entorpecer las técnicas de diagnóstico. Acá en el consultorio muchas veces lo que se hace es que dan mucha diarrea y no le pueden sacar, entonces ponen una pequeña sondita y la sacan con termómetro, con jeringa, ¿sí? O una jeringa que no vaya a dañar pongan la jeringa, no vayan a dañar el recto, porque es una tuberculina y sacan un poquito de fecal. Si está muy líquida, obviamente. Inclusive si uno está haciendo un tracto, muchas veces algunos hermanos no tienen que hacerle el tracto rectal, lo que uno saca para hacerle el tracto también le sirve que sea para hacer un directo. Con respecto a las aves, generalmente a las aves de galpón y tomo de, ¿cómo se dice? Donde van toda la materia fecal cuando limpian y eso, no va a salir, estercolero. Toman una muestra en pool ahí, no sabe de quién es. Las aves que están en cautiverio, como canario, como eso, lo que se hace es limpiar bien la jaula y ponerle un celofán abajo. Entonces cuando comen eso van a defecar y ese celofán es lo que se manda y bueno, uno ya trata de levantar, digamos, la materia fecal, de recuperar. ¿Profe? Ajá. En aves, debido a que se mezcla la materia fecal con la orina, digamos. Sí. ¿Se puede confundir, no puede haber algún factor de error? Que de algún parásito que venga, por ejemplo, del riñón. No. En este momento no se me ocurre ninguno de que venga del riñón. Todos son de materia fecal, no se ve. Pero bueno, ahí es tu ojo. Si ves una estructura que parece una forma parasitaria, empezás a buscar qué forma parasitaria es. Inclusive va a haber veces en donde en perros, hemos visto, aparecen formas parasitarias y decir, no es un huevo convencional de perro, es un huevo de rata. ¿Qué ha hecho el pasaje? El animal haya lamido, lo que sea, incorporar un huevo de otra especie, así como entrado, salió. Y vos decís, ¿qué es esto? Y empezás a ver de qué especie puede llegar a ser, ¿no? Porque no se va a desarrollar porque no es la especie de parásito, que normalmente ese parásito va a parasitar, digamos. Entonces, este pasa un huevo que se llama de pasaje, que es de otra especie. Entonces, si vos ves algo así, bueno, tendrás que ver
Bueno, lo de la identificación es muy importante, sobre todo en grandes animales, que uno toma mucha cantidad de muestras y las va poniendo todas juntas. Que cada muestra, cuando ustedes la identifiquen, porque pueden hacer una identificación por caravana, también por lo que sea de esa muestra, sea con lápiz. Ustedes dicen, ¿por qué con lápiz? ¿Por qué? Porque eso después se puede humedecer. ¿Y la lapicera qué pasa? Entonces cuando va al laboratorio, decís, pero muestra de quién. Está borrada lo que necesitábamos para poder hacer. La verdad, caravana tanto, o tiene tanta HPG, o tiene tanto HPG. Entonces es necesario que vaya, por esa razón se pide que sea muchas veces con lápiz, buen lápiz. Eso para siempre, chicos, cuando muestra un sangrado. Es que yo me acuerdo cuando estaba en la unidad, la cantidad de veces me llevaban los tubitos para hacer el BPA y un sangrado, si no muestra no existe, no tiene sentido hacerlo. Porque no Tienen que saber identificar, cómo van a reportar. Inclusive los reportes en los protocolos, su dirección, su teléfono. Por ahí no tenés a quién reportar. ¿Quién ha traído esto? No sé, lo han dejado acá. Pero, ¿quién necesita los resultados? Parece una tontera, pero es así. Y quizás es la única oportunidad que tienen de tomar la muestra. Es un rodeo. ¿Qué va a volver a juntar todo el rodeo para tomar la muestra? No, es plata. Para el productor y tiempo. ¿No? Entonces, esos pequeños detalles suceden, pasa, los veterinarios pasan mucho y gente experimentada, se supone que todos los días está acá, que le pasa y tiene que perder y el dueño le puede seguir. ¿Qué hacemos? ¿Sí? Bueno, esto es lo que yo les decía, las muestras tienen que ser refrigeradas, no congeladas, porque si yo congelo, ¿qué va a pasar con el huevo? En este caso, solamente refrigerada y después se servir hasta 72 horas. Siempre tengan en cuenta estas 72 horas de cuando la han sacado. Si entra una materia fecal y la han sacado ayer, solamente tenga desde ahora 72 horas. Desde ayer las 72 horas. O la materia fecal que no han podido y están pasa muchas veces cuando están las lecheras cuando están en ordeña, que muchas defecan o defecan antes y bueno, han aprovechado y han tomado una muestra de materia fecal. Esa es fresca, pero hay veces donde entran y sacan una materia fecal un potrero. Bueno, fíjense más o menos de cuándo puede haber. Son cosas obvias, pero no tanto. Ahí en esa, ya sea refrigerado con formol, la idea de esos dos es para que detengan el crecimiento del huevo, para que no siga evolucionando. Muchas veces pasa en pequeños animales que también les piden materias fecales de varios días, o de 3 o de 5 días, cuando son parásitos, por ahí las formas parasitarias son de liberación intermitente o de baja carga parasitaria, entonces les piden más días de muestra, porque puede con un solo día o una sola muestra de entonces, ya sea refrigerar el frío o el formol, detiene la evolución de las formas parasitarias para que no podamos identificarles. En grandes animales se utiliza mejor, ¿no? Estamos hablando de las cualitativas que se pueden bueno, el examen macroscópico también nos puede dar una aproximación al diagnóstico. Cada especie tiene su característica normal en materia fecal, de forma, de consistencia, de color, de olor. Entonces, una primera aproximación al de nosotros clínicos puede ser eso. Nos pasa con los perros, nos probamos y decir, este tiene algún problema porque la consistencia no es la misma que la normal. Hay que tener en cuenta qué es lo que está comiendo. Por ejemplo, un perro está comiendo alimento balanceado, va a tener una consistencia. Si está comiendo carne solamente, la consistencia y el color va a ser mucho fuerte, digamos. Entonces, es importante más o menos saber las características de la materia fecal normal de un animal y tener en consideración qué es lo que está, de qué se está alimentando. En bovinos es muy común que entre quizás a praderas que son de pastos de forraje que es joven, ¿sí? Entonces obviamente va a ser más difícil. Capaz que no tenga una pradería. Y aquellos que están comiendo un fardo o un rollo con baja digestibilidad, seguramente va a ser más acantonado la materia fecal. También hay que saber identificar las formas no parasitarias macroscópicamente. Muchas
más rápido. Estos son los tipos de huevos que podemos identificar de los trematodes, como las pastillas hepáticas, que pensé que son huevos grandes. Los de los secos, que son los de los peñas, digamos. Que lo que vamos a ver es generar proglótides, y si no, este es el huevo de un trematode, de una pasión hepática. Y pensé lo que los huevos de sectodes, ¿qué es lo que yo debo buscar? No siempre son redondos. En el caso de los caninos sí, las especies, pero en el caso del bovino por ahí son cuadrados, tienen otras formas y no necesariamente redondos. ¿Qué es lo que tengo que buscar yo adentro? El embrión hexacanto, para identificar de otra forma que no son parasitarias. Porque por el tamaño puedo confundirlo, por ejemplo, con polen. Bueno, adentro de esa estructura que parece un huevo de algo, ¿es característico? ¿Tiene una estructura parasitaria? ¿O no? No se lo ve. Los huevos de sexto, casi todos tienen, pueden ser redondos, con blastómeros, sin blastómeros, con una larva dentro de nematodos. Perdón, de nematodos. Y esto es lo que nosotros por ahí decimos cámara de aire. Acuérdense que no es aire. Es un espacio virtual. De explotación para este tipo de huevos. Y tenemos acatocéfalos que nosotros no vemos ninguna especie, pero. El macrocatocéfalo. Sí, es un parásito de cerdos, pero no lo vemos acá, cada vez es menos común porque por el tipo de explotación, podemos llegar a las explotaciones extensivas, pero no es intensiva. ¿Saben lo que es una explotación extensiva y una explotación intensiva? Yo les digo como si fueran tan terceros, porque no han visto producción. ¿Saben? ¿Sí? No. Las explotaciones productivas, digamos, intensivas, son aquellas que tienen en superficies chicas alta carga. Producciones porcinas a piso, digamos. Entonces, en pequeñas cantidades, mucha carga animal. Las extensivas, que es la vaca que va y pastorea allá, donde hay de cría, las de cría, que no están en boca, sino que están en forma extensiva. Esas son las diferencias. Tienen otras diferencias, pero principalmente eso. ¿No? Intensiva por ejemplo. En el lugar donde está es como la superficie de producción es chica y mucha carga animal en eso. Bueno, las larvas uno las identifica porque parecen un parásito grande. Tienen una zona donde tienen la cabeza, el cuerpo y la cola. Tienen sus claves de identificación de acuerdo a cómo termina la cola, cómo cantidad de células intestinales tiene. Entonces uno puede ir identificando a qué especie es. En pequeños animales no se hace, muchas veces sí se hacen en grandes animales porque los huevos que producen la gastroenteritis bovina, todos son más o menos del mismo orden. Entonces no sabes qué especie es porque todos son parecidos. Entonces ahí sí necesitas en algunos casos saber cuál es la especie actual. Porque tienes que tomar otra medida. Quiero repetir esto porque. Bueno, los boquites, acuérdense, ¿sí? Los boquites son estructuras evolutivas de qué parásitos. ¿De qué protozoos? Vamos a hablar de protozoos y de los animales. ¿Qué protozoos? Protozoos es un rey. De los apicomplexos. ¿Estamos? Vamos a tener distintos tamaños, van a ir desde 5 micras a 50 micras, que es, por ejemplo, es Isopora caenis. Es una de las más grandes. Isopora caenis y Isopora caenis son muy grandes. Pero generalmente entre los 20 y 30 micras. Esta es la estructura que se busca. Porque esta estructura es de materia fecal recién emitida. Acá ya está esporulado, o sea, ya han pasado horas de temperatura. Lo mismo me sirve para el diagnóstico, pero yo sé que esa materia fecal ya ha estado clara. Y esto es infectante, y esto no es infectante. Generalmente tendría que ver. En el caso de sarcositis son 5 micras, es
imposible verlos así nomás con un microscopio. Entonces hay que tener un ojo bien entrenado. Pero miren la diferencia más o menos de tamaño. Esto está en el orden de las 20 micras y esto es toxoplasma, mide más o menos 10 micras. Eso también no se va haciendo. Las otras formas de protozoos pueden ser los trofozoitos, por ejemplo acá hay un trofozoito de Shark, entonces sí necesito colorearlo. Y este es un quiste de Shark. También está en el orden de los 7 micras. Para observar larvas, o en este caso los trofozoitos, ¿se utiliza también una técnica, las técnicas de flotación y sedimentación? Sí. Son técnicas más. Todo esto es de flotación. ¿No? Se utilizan técnicas de flotación, algunas más específicas, por ejemplo, cuando las materias fecales son muy grasosas, son pequeños animales, para recuperar quistes de Giardia se utiliza una que se utiliza con éter, ¿no? Porque es muy grasosa. Si no, se utiliza una flotación, si las ves en flotación. Quizás tengas que hacer flotación o una técnica, por ejemplo, de Faust, donde haces flotación, centrifugación, porque va a recuperar mejor, pero sí las vas a tener que teñir con alcohol o con azul de metileno para poder ver bien cómo son chiquititas y tenés que ver con la estructura, porque la puedes confundir con cualquier cosa. El huevo de Giardia, el quiste de Giardia, tiene, vos tenés que ver esto, que tiene como una S itálica, que son los cajeros, y tiene en realidad 4 nucleólos, lo que pasa es que generalmente se ve 2. Ahora, muchas veces, si no lo teñís, y si la teñís por ahí tenés que tener imaginación para ver esto. Y no la vas a ver en 10 porque es lo que normal en 10 por generalmente nosotros vemos todo lo que son huevos de casi todo el huevo. Quiste de Giardia, y para ver bien la estructura quizás lo tengas que ver en 40 por. Igual que por ahí los quistes chiquitos también, con toxoplasma y todo eso, vas a tener que llevarlo. Primero vas a buscar en esto, siempre buscas primero en esto. Y después, para poder ver mejor la estructura, lo llevas a ver. ¿Y cómo tengo que identificar, por ejemplo, lo que se dice del quiste de Giardia, que tiene una estructura resistente? O sea, yo veo ¿no? Eso es cuando no lo tenés teñido, podés ver así. Ah, ok. Sí, muchas veces mover el micro y es como que se ve cierto reminiscencia, digamos, no te brillas. Claro, no. Se ve como más, se ve como más clarito. Al principio medio que es difícil hasta que te vas haciendo algo. Pero siempre eso de mover el micro es algo que continuamente estamos haciendo. Formas no parasitarias. Esto es una forma parasitaria. Esto es una forma. Lo que pasa es que si yo tengo así, es redondo ahora. Y encima los huevos son pocas veces son redondos. Realmente son más baratos. Pero bueno, lo primero que hay que saber identificar es una luz. Encima muchas veces uno ve esto así en la luz. Tiene esto negro, esto es refringente, y vos decís, esto, por ejemplo, uno lo ve así y dice, sí, con esto. No, es polen. ¿Qué tengo que hacer yo? Ir a ver adentro la estructura. Es decir, tengo un plastómero, si tengo módulas, si tengo un embrión adentro. Esto también es esto. No, esto es polen. Esto. Polen. Hay mucha estructura. Por eso es que tiene que conocer, si no cualquier... Y después los tamaños. Si vos sabés que algo que se parece a un toxocara mide la mitad de lo que tiene que medir un huevo toxocara, no es toxocara. Y es común encontrar polen Sí, más primavera. Esto es un embrión extracardio. No es un embrión, es un grano de almidón. Es más, si yo le tiño con azul de metileno se pone azul. Pero fíjense que el huevo
veíamos del sexo, los embriones, los embriones sacantes tienen paralelos, no es una cosa así, no tienen para todos lados los ganchos, es paralelo, y pensé que ahí esto es irregular. ¿Dónde veo yo una membrana que le recubre, una cápsula que le recubre? No tiene definida la estructura. Lo digo, siempre busco, porque si hay algo deformado y realmente una estructura parcial, no va a aparecer la forma que es correcta. Esa materia que no son bien conservadas, lo que sea. Inclusive muchas veces van a haber huevos rotos. Si van, mira, esto sí es una cápsula de huevo, una membrana, pero no tengo nada dentro, está rota. En la muestra me va a salir una que tiene que ser. A ver, buen ojo te va diciendo sí o no. La fibra lo primero que dice, mirá la larga, tiene una fibra. Tiene que tener una boca, tiene que tener o tiene que tener una cola, ¿no? Estos sí son, esto es típico, muy parecido a lo que uno ve en las materias fecales de bovinos, aparte, es decir, estas son fibras vegetales. Igual se van a ver también cuando vean en pequeños se ve bastante. Casi todos los alimentos balanceados tienen como base la soja. Y las células de la soja son, uno puede confundirlas porque es como un panal de abeja con una cápsula líquida de equilibrio. Tienen que buscar la estructura. Pero eso es confundirse. Bien. Fíjense en el trabajo práctico que está ahí en el aula, que ahí también van a ver los webs, videos, técnicas, tienen todo. Tienen YouTube, porque nosotros no teníamos. Pero en el aula está encargado de los procedimientos paso a paso. Consultas. ¿Tienen algo de consulta que necesiten, o que han leído, porque ya saben para el parcial, pero hay algo que no entienden? Ay, sí. Entonces, si es así, no se toca. Vamos a hacer. Esperen. Acosta. Presente. Álvarez. Anthony. Arias. Carrasco. Cautota. Sí, nomás que tengo Cedrón. De la Vega. De Filippi. Díaz. Pancho 18, que bien así. Elias. Sí, le puedes poner de todo. Ferrari. Deberíamos. Bueno, estudiar rápido. Carván. Ahora me quedo para bioquímica. Yo sí como veo así. Gómez. Guardia. González. Botones. Te felicito. Jiménez. Mariana. Así que hoy voy a dormir hasta que se repita. Leal Florencia. Ayer me dormí a las 2. Lindón Hernán. Mariana Nicolás. Mamaní. Soy mi propio enemigo. Montenegro. Sí, desde que nací, más o menos. Ah, no, estaba grabando.